Este material sería el segundo material de la clase número 8. Entonces damos seguimiento al mismo contenido. Habíamos visto la escala de Wechsler como uno de los test de pruebas individuales. ¿Cuántos habíamos dicho que contiene de subpruebas? 11. ¿Cuáles son? Información, completamiento de dibujos, serie de dígitos, ordenamiento de dibujos, vocabulario, diseño de cubos, aritmética, ensamble de objetos, comprensión, símbolos en dígitos y semejanzas. Se dan cuenta que aquí la letra B correspondería a todo lo que son las subpruebas verbales y la E, que está entre paréntesis, con cada subprueba serían las de ejecución. Así a grandes rasgos vamos a ir hablando de cada test. En cuanto a la estandarización de esta escala de Wechsler, hay que recordar que para la estandarización se requiere de un número importante de población que tiene que estar compuesta por diferentes etnias, culturas, ubicaciones geográficas, para que realmente pueda ser estandarizada de forma adecuada y científica, considerando todos los procedimientos que se requiere para la estandarización de las pruebas. Entonces, en este sentido, las pruebas de Wechsler fue compuesta aproximadamente por 2.500 personas para que se pueda llevar a cabo. En cuanto al significado diagnóstico de las calificaciones de Wechsler, hay que recordar que las diferencias pronunciadas entre las calificaciones escaladas de subpruebas y entre CI, coeficiente intelectual, verbales y de ejecución, tienen cierto valor en el diagnóstico de daño cerebral orgánico y psicopatología y en la diferenciación entre inteligencia y oportunidad. Un CI verbal considerablemente inferior al CI de ejecución, por ejemplo, puede ser resultado de una experiencia lingüística limitada o de carencia cultural. Entonces, en este sentido, es sumamente interesante el significado diagnóstico que se puede obtener a partir de las evaluaciones realizadas a través de este instrumento. Posteriormente, cuando ustedes saben, como ya les había dicho, Wechsler es el autor, el apellido del autor. A partir de esta primera construcción de prueba individual de Wechsler, la primera revisión, él lo denominó WISE. Entonces, la WISE R sería WISE revisado, ¿sí? La R en este caso se refiere a la revisión de cada prueba que se va realizando. Y sabemos de que toda prueba, una vez construida, no es única. Va también quedando obsoleta con el tiempo, ¿sí? Muy bien. En la siguiente revisión realizada posteriormente, el Wechsler introdujo el WISE 3. Entonces, con ciertas introducciones y justamente en la escala de inteligencia para niños de Wechsler, la tercera edición, por eso WISE 3, en la tercera edición ya él construyó esta prueba ya para responder a las necesidades de evaluación infantil. Y aquí en esta lámina les dejo para que puedan ir verificando cuáles son las subpruebas que compone esta escala de inteligencia para niños de la tercera edición, que sería el WISE 3. La escala de inteligencia para niños de Wechsler también se fue actualizando, y el nombre que le dio en este sentido Wechsler es la WIS, y por último el WIPSI. El WIPSI responde a niños que están en el nivel escolar, en este sentido a nivel preescolar y primaria, que ya también fue casi una de las últimas revisiones realizadas y modificadas con ciertos agregados en cuanto a la subprueba.
La siguiente escala de habilidad diferencial, con la sigla DAS, es otra de las pruebas individuales que tiene como objetivo proporcionar perfiles de habilidad para analizar y diagnosticar problemas de aprendizaje. El anterior era para ir reconociendo las habilidades. Este es para analizar y diagnosticar problemas de aprendizaje en los niños. Evaluar cambios en las habilidades con el tiempo, es decir, el progreso, la evolución en cuanto al aprendizaje del niño con el tiempo. E identificar, seleccionar y clasificar a los niños de entre 2 años y medio y 17 años de edad con problemas de aprendizaje. Las DAS consisten en 20 subpruebas, incluyendo 12 subpruebas principales, 5 subpruebas de diagnóstico y 3 subpruebas de aprovechamiento. Recuerden que el anterior son 11 subpruebas en la escala de Wechsler, 6 verbales y 5 ejecutivas en la de Wechsler. En este caso, en el DAS, ¿cuántas son? Son 20 subpruebas, incluyendo 12 subpruebas principales, 5 de diagnóstico y 3 de aprovechamiento. Las 3 subpruebas de aprovechamiento serían las habilidades numéricas, ortografía y la lectura de palabras. Son útiles para evaluar habilidades académicas básicas, este último, ¿sí? La subprueba de aprovechamiento. Pero las subpruebas centrales y de diagnóstico proporcionan el principal medio de evaluar las cognoscitivas. La siguiente prueba es la de Detroit de habilidad de aprendizaje. Esta prueba fue diseñada para niños de entre 3 y 9 años de edad. Aproximadamente tiene una duración de entre 15 y 20 minutos. Tienen varias subpruebas también que aquí les dejo para que puedan leer y analizar las diferencias entre las otras pruebas. En cuanto a cantidad de minutos, que según lo que van especificando, también la edad en la que se puede administrar estas pruebas individuales y el objetivo de cada prueba. La siguiente es la de Kaufman del ABC, que también es para niños de entre 2 años y medio y 12 años y medio. Sirve para evaluar las habilidades de niños con necesidad de identificar o reconocer la habilidad de resolver problemas que requieren de un procesamiento mental simultáneo y secuencial. Es interesante que vayan leyendo cuáles son las subpruebas que compone. No podemos dejar de mencionar las pruebas no verbales para los discapacitados. En este caso, la escala de Wechsler es la que nos ayuda a responder a ciertas necesidades específicas, como la de identificar la habilidad mental en niños con problemas de audición y culturalmente distintos, también con niños que tienen debilidades visuales o ciegos en este caso. Entonces, la escala de Wechsler es lo que posibilita esta evaluación a través de los dos tipos de medición que contiene, que es la verbal y de ejecución. Y recuerdan que habíamos hablado que la de Wechsler contiene 6 verbales y 5 de ejecuciones, subpruebas, ¿sí? Otra prueba de única tarea es una de las más antiguas, donde se utilizan tableros de formas que componen, por ejemplo, rompecabezas, cubos, diseño de cubos, laberintos, dibujo de personas. En este caso, esto no requiere de la parte lingüística, sino de ejecución. Otra prueba de ejecución no verbal para los discapacitados justamente consiste en diseños de cubos, tales como los de las escalas de Wechsler que ya mencionamos y las escalas de habilidad diferencial. Por último, la escala de madurez mental de Columbia, que es otra prueba de única tarea que solo requiere de señalar. Esta prueba se diseñó originalmente para evaluar niños con parálisis cerebral, el PCI, pero también puede administrarse a otros niños con verbales, es decir, a los niños que hablan, que te señalan,
con la parte verbal, con el lenguaje, y motrices disminuidos, como por ejemplo la discapacidad visual, trastorno del habla, audición, retraso mental o también a niños hiperactivos. Qué importante conocer estas pruebas para sumar herramientas en casos necesarios con personas determinadas o niños determinados, poder utilizar, poder usufructuar estas pruebas. Entonces es bueno saber cuáles pruebas nos ayudan a evaluar las habilidades mentales en estas situaciones específicas. ¿Cuáles son los test de inteligencias colectivas? 3 de las pruebas de inteligencia son las más populares, como las de Otis, que es un estudiante que introdujo esta prueba de habilidad escolar, las pruebas de aptitudes cognitivas y por último la prueba de Wonderling, la prueba de personal Wonderling. Las pruebas de inteligencias colectivas pueden administrar a pequeñas cantidades de niños desde 5 o 6 años de edad o a grupos más numerosos de adultos. Y al evaluar niños pequeños, los examinadores deben tener particular cuidado en asegurarse de que estos niños comprendan las instrucciones, pasen por ejemplo a la página correcta, comiencen y terminen a tiempo, entre otros aspectos. Y al calificar estas pruebas de inteligencias colectivas, las puntuaciones crudas, por ejemplo, ya sean parciales o globales, pueden convertirse en rangos percentilares, calificaciones estándar y otras unidades numéricas. La segunda prueba colectiva es la de Otis, como ya habíamos mencionado, que consiste en diversos reactivos de imágenes, verbales, de figuras y cuantitativos a fin de medir comprensión verbal, razonamiento de imágenes, razonamiento de figuras y cuantitativo, desde la etapa preescolar hasta el nivel medio. Y la última es la de habilidades cognitivas, que evalúa las habilidades de los niños para razonar y resolver problemas usando símbolos verbales, cuantitativos y espaciales no verbales. A partir de aquí, me gustaría que lean detenidamente las pruebas de inteligencias colectivas grupales no verbales y justa para las culturas y las evaluaciones infantiles, todo lo que corresponde a instrumentos para medir la habilidad mental de los niños. Aquí también la evaluación del desarrollo y neuropsicológica, cuáles son las pruebas que miden. Y aquí les dejo un ejercicio para que puedan trabajar con el enlace y 2 opciones de textos, es decir, de material de lectura. Aquí también otro ejercicio para que puedan leer, elegir 3 principios, fundamentar por qué eligieron esos 3 y apreciar también la importancia de dichos principios que han optado. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. O nos escuchamos, mejor dicho. Hasta pronto.